que tengáis un buen día. Y bueno, al ser jueves, pues quería hacer un pequeño vídeo de unos minutos sobre, bueno, la investigación del monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias. Eh, Os quiero contar un poco el punto en el que me encuentro en cuanto a las pinturas y cómo, y cómo voy a dar unos pasos a continuación para intentar encontrar las más pinturas, el mayor número de pinturas en el Museo del Prado, ¿no? Aunque lógicamente pues algunas nunca van a aparecer. Bueno, a la vista tenéis un legajo que posee la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que se titula, pues como podéis ver, cuadros que estaban tendidos en el suelo de la capilla mayor de la iglesia Depósito de la Trinidad. Bueno, ya sabéis que los cuadros que recogió Zabaleta en el monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias pues fueron llevados a Madrid, al convento de la Trinidad, un edificio que ya no existe, pero que bueno, pues está situado, hubiera estado situado en pues en lo que es la actual plaza de Benavente, los cines Ideal, ocupando pues toda esa manzana, ¿no? El único resto que queda de ese edificio es una pequeña capilla que está a mano derecha según vais a los cines Ideal, y en una pequeña escalera, y ahora se dedica pues a dar de comer a personas sin recursos, ¿no? Pero bueno, como digo, es lo único que queda de aquel edificio que era por otra parte enorme y que, si no recuerdo mal, fue demolido hacia 1890 o por esas fechas. Y bueno, allí pues se llevaron todos los cuadros que se recogieron en los monasterios desamortizados de la provincia de Madrid, de la provincia de Toledo, de la provincia de Ávila, y recogió pues muchísimo material, ¿no? Y un poco pues dado que la recogida de muchos sitios fue caótica, se mezclaron muchas cosas con otras, y bueno, ha sido difícil y es difícil realmente establecer la trazabilidad de muchos de los cuadros, a no ser que sean pues de autores importantes, ¿no? Que esos pues para instituciones como el Museo del Prado pues fueron importantes reconocer y buscar entre todos aquellos inventarios, ¿no? Pues pinturas del Greco, de Tristán, de Claudio Coello, en el caso de nuestro monasterio Correa de Vivar. Pero bueno, hay otras muchas pinturas que a lo mejor pues son de categoría inferior. Ya Galofre pues lo catalogaba como de primera, segunda categoría, y se hicieron pues eso, inventarios al respecto, separando un poco lo importante de lo que en cuanto a arte era menos importante, pero bueno, no por ello hay que dejar de rebuscar cosas que pudieron pertenecer. En mi caso, yo tengo interés en el monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias, pero me consta que hay otra gente investigando sobre otros cuadros de otros monasterios, ¿no? Bueno, lo que quería comentaros sobre este legajo y la importancia que tiene, como digo, hubo mucho tumulto en el convento de la Trinidad, y aunque bueno, pone 1842 cuando se elaboró este inventario, no está muy claro si la fecha, como podéis ver en otro apartado, dice sin fecha, ¿no? No está muy claro que fuera 1842 cuando se elaboró este inventario, pero en todo caso es un inventario importante por lo que voy a comentar a continuación, porque, bueno, cuando se llevaron todos los cuadros al convento de la Trinidad, hubo muchos cuadros que sí se catalogaron, y se ponía su procedencia, además, decía procedencia de la Trinidad, de los dominicos, etcétera, de diferentes conventos o muchísimos conventos que había en la provincia de Madrid, y ahí se distinguía entre los cuadros más importantes y los que no. Desafortunadamente, los de Valdeiglesias nunca se llegó a hacer un inventario separado, pero bueno, en todo caso, lo que sí se hizo en este inventario, pero como vais a ver, se mezcla absolutamente todo, es por lo menos una separación de los cuadros que recogió Zabaleta, ¿no? Entonces, bueno, si avanzamos un poco en sus páginas, podéis ver que ya en la página 3 dice cuadro de la comisión de Zabaleta, marcar Z, es decir, en los cuadros, por lo que se da a entender en otros sitios, se pusieron unas marcas ZA para identificarlos como que eran cuadros recogidos por Zabaleta en sus viajes por Ávila, Toledo y Madrid, ¿no? Como digo, ¿no?
Pero bueno, yo me quiero centrar un poco en cómo se llegó a mezclar todo, ¿no? Es decir, que esto de que estaban marcados con ZA es posible vamos, es posible, es cierto, pero hubo cuadros que yo a mi parecer recogió Zabaleta y que aparecen, como vais a ver a continuación, en la comisión de Castelao o separados de lo que era la comisión de Zabaleta, ¿no? Bueno, por centrarnos un poco en el tema y porque creo que, bueno, ya lo comenté en un artículo que se ha publicado en el A21, os quiero mostrar un cuadro que bueno, ya habéis visto que bueno, este yo creo que lo recoge Zabaleta, aunque él lo tituló como Dos ángeles dando su pan a un niño, ¿no? Eh, bueno, como veis, la cuadra tiene sus daños, el cuadro tiene sus daños, hay un tercer personaje que por desgracia pues no se le aprecia, pero que está ahí y se trata de San Pedro Alcántara y un compañero y bueno, aparentemente, efectivamente, si tú lo ves a simple vista, pues sí que parece que está dando alguien con una especie de corona de ángel, que por eso entiendo que Zabaleta interpretó que eran dos ángeles, por esta corona que tiene aquí arriba, parece que sí le está dando un pan a un niño, ¿no? En realidad, bueno, ya otros autores, el siguiente que hizo el inventario que he comentado, este ya tituló aquí, ¿no? San Pedro de Alcántara con un compañero sacando a un niño agarrado al cordón de un pozo, con unas medidas que son 3 4 un cuarto, ¿no? Bueno, cuando uno vuelve a la imagen y hace un poquito de zoom, bueno, pues ya se aprecia más que efectivamente el niño está agarrado al cordón y le está sacando y está sacando del pozo, ¿no? Que se aprecia pues claramente, ¿no? ¿Por qué Zabaleta lo tituló de la otra manera? Bueno, puedo imaginarme que al llegar al monasterio era una tela de menor importancia y las prisas pues le hicieron pensar que en realidad lo que estaba viendo era pues un ángel dando pan a un niño, ¿no? El letrero probablemente estaría dañado ya en ese momento, porque claramente en el letrero se dice que bueno, que el niño está sacando al niño del pozo, ¿no? ¿Por qué comento un poco esto? Bueno, esto ha tenido su importancia en la investigación porque yo me he centrado mucho en los títulos de los cuadros, pero esto me dio a entender que muchas veces los cuadros no estaban del todo bien medidos, ¿no? De hecho, este en relación a la medida que tomó Zabaleta, que lo muestro aquí en la hoja Excel, ¿no? Ya veis el título, Dos ángeles dando su pan a un niño. Las medidas que tomó Zabaleta fueron 3,50 en pies. Recordar que en aquella época, en 1865, no se medían centímetros y metros como ahora. Pero bueno, haciendo la conversión, pues él le daba una medida de 98 por 84. ¿Vale? Y luego, bueno, en este inventario de la Trinidad, como veis, pues dice San Pedro de Alcántara, ya lo llaman así, con un compañero sacando a un niño de un pozo. Y las medidas, como veis, pues en el alto están bastante de acuerdo, pero en el ancho, la persona que midió en este caso, pues mide bastante, unos 30 centímetros más, ¿no? Bueno, no es cosa de extrañar, porque viendo el estado del cuadro en la parte del ancho, es probable que Zabaleta pues se quedará bastante corto. Mm, sí, bueno, no sé si se podría haberlo encontrado más estirado o tomó una medida hasta este punto. Bueno, no queda claro, ¿no? Está claro que por este lado aquí le faltan pues aproximadamente unos cuantos centímetros, ¿no? Entonces esta fotografía, imaginar, bueno, pues Zabaleta llegó y tomó una medida eh, mucho más corta que la que realmente fue, ¿no? Parece claro que el que tomó la medida en el convento de la Trinidad debió pensar que este cuadro pues tenía un ancho más largo y debió elucubrar un poco y decir, bueno, pues este cuadro era más largo, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces, este cuadro, pues como veis, tiene sus daños y ahora me voy a ir a otro cuadro, aunque ya podéis intuir un poco más lejos. Bueno, como veis aquí empiezan todas las medidas todos los cuadros de la medida de Zabaleta, que como veis hay muchísimos cuadros, aproximadamente, mirar cómo, bueno, pasa de 70 en cada página aproximadamente hay unos 30 cuadros. Entonces, bueno, a medida que vas avanzando en el mismo, pues vais viendo, pues eso, que en cada página hay aproximadamente 30 cuadros y con muchos cuadros repetidos, ecehomos, hay muchos cuadros de Santa Teresa, lógicamente si recogía la zona de Ávila, pues había muchos cuadros de Santa Teresa, curiosamente en el monasterio de Santa María del Real de Valdeiglesias, en los inventarios de Zabaleta no aparece ningún cuadro de Zabaleta, perdón, de Santa María
de Santa Teresa de Jesús. Y así vamos avanzando hasta que llegamos, bueno, antes de llegar ahí a la Comisión de Castelao hay una pequeña, una mención, ¿no?, que hace Zabaleta, bueno, que hace la persona que hace el inventario. Estoy aquí improvisando un poco, pero bueno, me perdonáis. Que dice otros cuadros que aparecieron junto con las iniciales ZA junto a los de Castelao, ¿no?, que es este apartado de aquí, ¿no? Vale. Entonces, bueno, avanza más unos cuadros. Y como veis, bueno, 416, es decir, que Zabaleta llevó pues unos 400 cuadros, ¿no? Entre todo lo que recogió. Y se entiende que esta es la parte de cuadros de menor importancia y que en el inventario original que hizo Zabaleta en el monasterio de Santa María de la Real de Valdeiglesias, él llamó eh, telas sin bastidor, es decir, que eran telas que no tenían marco ni nada que sostuviera los bordes, por decirlo así, ¿no? Bueno, entonces en este inventario, en la comisión de Castelao, yo quería llevaros a un par de cuadros, ¿no? Bueno, por su tamaño y por su, bueno, por su importancia, ¿no? Uno de ellos es la Virgen imponiendo la casulla de San Ildefonso, que ya sabéis que era un cuadro que está bastante estropeado. La persona que hizo este inventario da como medidas 8, 5, un medio, pero bueno, yo voy a ir un poco más. Fijaros cómo están tan separados en el inventario desde el principio hasta la última página prácticamente, indicativo de que para mí, pues en el convento de la Trinidad se mezcló todo, ¿no? Y se atribuye como de la Comisión de Castelao este cuadro que se llama Un Santo con el sacramento en la mano, con medidas 10 y 7, ¿no? Cuando vamos a la hoja Excel, aquí tenemos, como lo llamo, Zabaleta, ¿no? Bueno, fue una pena que con las prisas, se conoce, no se detallara no se detallara mucho qué veía Zabaleta en los cuadros, ¿no? Eh, entonces, en este caso es el único caso en el que la descripción fue bastante más larga y por eso llamaba un rey o guerrero humillado a la presencia del Santísimo que lleva en sus manos un sacerdote fraile, ¿no? Bueno, Zabaleta dio de medidas 10, 7, 20, 0,25, que son 279 por 2 centímetros, y la persona que hizo este inventario, que lo llama un santo con el sacramento en la mano, da 10 por 7, o sea, 279, o sea, que en el alto coinciden y en el ancho se le queda un poquito corto y da 195, pero bueno, son apenas 7 centímetros, ¿no? Entonces, bueno, es este cuadro de aquí. Claramente, bueno, no cabe duda que es el que recogió Zabaleta, la descripción coincide perfectamente, la medida que da actualmente en el Museo del Prado coincide muy bien también y bueno, pues es un guerrero rey humillado ante la presencia del Santísimo que lleva en sus manos un sacerdote fraile. Como veis, el cuadro eh, está dañado y aunque he solicitado verlo, pues no ha sido posible por problemas de conservación, ¿no? Entonces, bueno, con esto quiero deciros que estoy ahora traspasando toda la información que había en el inventario creado de los cuadros tendidos en el suelo de la Trinidad a hoja Excel para intentar localizar todos los cuadros como que procedentes de Ávila estuvieron en el suelo de la Trinidad. Y bueno, desafortunadamente ya sé que aunque se hizo en el inventario un inventario posterior en 1849, perdón, que está aquí puesto en la hoja, un inventario, ya algunas pinturas de las que estaban tendidas en el suelo de la Trinidad pues, se perdieron, se rompieron, se robaron, desaparecieron, se extraviaron, lo que fuera, no aparecen, ¿no? Pero como veis, eh, en el inventario del convento de la Trinidad ya aparece un sacerdote con el sacramento en las manos presentando a varios guerreros figura de cuerpo entero, ¿no? Y da las medidas 294 por 204, ¿no? Bueno, anónimo español, un sacerdote presentando la custodia a varios guerreros, 277 por 2 metros, prácticamente coincidente con las medidas de las que estamos hablando. Y si bajamos un poquito más abajo, vemos que también se inventarió el cuadro La Virgen imponiéndole la casulla a San Ildefonso, ¿no? Que como veis las medidas pues coinciden muy bien, ¿no? Eh, con, con las de Zabaleta, con las del inventario que se supone que es de la Comisión de Castelao y con luego ya la medida posterior que toma el Museo del Prado, ¿no? Eh, y bueno, también me gustaría llamar la atención sobre este cuadro, que es el último para mí entender el que aparece como que tituló Zabaleta en su inventario San Bernardo con unos santos otros papas, un cuadro que debía estar en muy mal estado porque ya se menciona en el convento de la Trinidad que era para el desecho, que está muy deteriorado.
se llamó San Antonio Abad. En realidad para mí es el que tiene catalogado en la actualidad San Eliseo, el Museo del Prado. Y bueno, pues este cuadro ha sido, bueno, yo he informado al Museo del Prado, le he enviado el último artículo que se ha publicado en el 21 y espero que en un futuro el Museo del Prado recoja en su base de datos que este cuadro San Antonio Abad en realidad es el San Eliseo que posee actualmente, ¿no? Un cuadro, bueno, que está enrollado y que ha sido tratado para evitar que quede partido en innumerables porciones, ¿no? Entonces, bueno, todo esto que os he contado en un futuro pues podrá ser parte de un artículo largo en el que lo explique, pero bueno, me parecía interesante contaros todo esto y que ahora, bueno, el trabajo como veis es de todas estas 400 más estas 20 piezas, 466, intentar pasar todo a la... Ya tengo el trabajo un poquito avanzado, tampoco os voy a engañar, he seleccionado estas dos, pero bueno, ya he ido traspasando muchos datos de un fichero al otro y luego en un futuro pues este trabajo se presentará al Museo del Prado para que eh, cataloguen esos cuadros como procedentes del Museo de la Trinidad, más bien que se ponga Monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias. Bueno, pues con esto finalizo, ya me he pasado un poquito del tiempo que había previsto y os deseo un buen día. Un saludo.